todas. Quisiera empezar expresando la alegría y el honor que tengo de estar acá y agradecer especialmente a la profesora Yamile Peña, que es la causante de esta estadía en una conferencia que dicté en el Ecuador. Se me acercó muy rápidamente a la conclusión de la conferencia para contarme rápidamente lo que están ustedes trabajando. Y cuando me preguntó si me animaba a venir a Neiva, sin pensar dos veces, dije que sí. Porque supuse que están ustedes inmersos en un proceso de construcción colectiva de una propuesta educativa, cosa que no es común en nuestras universidades, que son normalmente y comúnmente jerárquicas, donde el docente va solamente a funcionalizado a cumplir con su labor. Pero el hecho de estar construyendo algo convoca, y a mí particularmente me convoca especialmente lo que me imagino que prima en esta construcción, el debate, la exposición de distintas posiciones, hasta arribar a algunos acuerdos que hagan un plan educativo universitario. Concibo el trabajo académico, la academia, como un espacio pluralista, donde las distintas posiciones se exponen para construir conocimiento y métodos. Lo que voy a compartir con ustedes es producto de una propia experiencia personal. El tema yo lo empiezo a trabajar escuchando, conociéndolo, como hace 30 años, tal vez un poquito más, cuando del mismo modo que mi amigo Carlos, trabajé en una ONG de educación, comunicación popular en mi país de origen, en Bolivia, con campesinos indígenas aymaras, tratando de hacer proyectos, propuestas de desarrollo territorial. No era fácil entendernos por muchas razones. La lengua, las miradas distintas, las comprensiones distintas del desarrollo. Nosotros teníamos una propuesta muy bien intencionada del cambio de la matriz productiva agropecuaria por una propuesta de industrialización de la producción agropecuaria, colectivamente, participativamente, con todas las metodologías de la educación y la comunicación popular. Y los compañeros aymaras lo único que querían era, en términos de valor de uso, mejorar su sobrevivencia. O sea, no lográbamos entendernos. Y además, cada actividad que realizábamos estaba acompañada siempre de rituales, ¿no? Un ritual de agradecimiento a la Pachamama, a la Madre Tierra, una fiesta por el florecimiento de la papa. O sea, todo era festivo. Y todo era colectivo. No cabía la idea del emprendedor. No cabía la idea del individuo. Todo era comunitario. Este comportamiento, esta manera de desenvolverse de los compañeros aymaras, ellos lo denominaban sumakamaña. Sumakamaña es una palabra aymara que va a dar origen a una traducción equivocada de vivir bien. Y en el mundo quichua, el sumacausay va a ser traducido como buen vivir. Si somos rigurosos en la traducción del concepto sumakamaña, que lo escuchamos hace 30 y tantos años, estamos hablando de la vida buena en plenitud y armonía. O sea, no tiene tanto que ver con el vivir bien o el vivir bien. Entonces, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de una propuesta de vida en plenitud y vida en armonía, que es lo que voy a explicar a lo largo del día. Esta experiencia con la ONG y este conocimiento de una forma de vida expresada en el Sumakamaña, tuve la suerte de escucharla muchísimos años después, cuando don Evo Morales Ayma me invita a trabajar cercanamente con él en su campaña para la presidencia,
y en la elaboración de una propuesta para la Asamblea Constituyente Boliviana y luego el primer programa de su gobierno. Y la base, tanto de la propuesta constitucional como del programa de gobierno, fue el summa camaña, es decir, el vivir bien. Que a mí me obligó, en ese momento yo me trasladé del mundo académico al acompañamiento político de Evo, me obligó a escuchar, salir del rol de profesor que enseña y asumir el rol del académico que aprende y genera conocimiento conjuntamente con los otros compañeros. La pregunta base de una metodología que le llamamos reconstitución fue: ¿qué es lo que los compañeros quieren proponerle a Bolivia? Y lo que querían proponerle al país era una propuesta de sociedad absolutamente distinta a la que teníamos instalada en aproximadamente 200 años de vida republicana. Ellos estaban planteando un cambio absoluto de concepción de sociedad, de concepción de la política, de definición de la vida pública. Entonces, escuchar qué es el summa camaña y traducirlo en política pública fue, sin lugar a dudas, un desafío altamente enriquecedor. Yo siempre le digo a Evo, este fue mi mejor posgrado, ese fue mi mejor doctorado. Luego pude trabajar más académicamente el tema, sobre todo, bueno, no solo porque he combinado el trabajo de campo con la política y la academia, sino especialmente porque creo que la academia está rezagada en relación a este tema. No solo la academia, la teoría está marchando por detrás de la práctica. Y en América Latina, en este y en otros temas, hay que poner al día la teoría con la práctica. Hay que poner al día las concepciones con las experiencias. La práctica, las experiencias están caminando por delante y no están siendo acompañadas por la academia. Hay un pensamiento propio que se está gestando en otros lados y que no está logrando penetrar los resquicios de la academia porque estamos diseñados en otros parámetros distintos a los del summa camaña. Entonces, se imaginarán que lo que voy a compartir no es algo definitivo. Este es un paradigma en construcción y cuando algo está en construcción debe aprender de los cuestionamientos que se le hacen. Y yo voy a agradecerles mucho que ustedes me manifiesten el momento que podamos intercambiar ideas, experiencias, que por favor no duden en expresarme los cuestionamientos, las dudas, los temores que tengan respecto a este planteamiento. Así se aprende. En el fondo, la vida plena, la vida en armonía, es una actitud profundamente comunicacional. Y la comunicación tiene como su eje el diálogo. Y el diálogo es siempre entre dos. No es vertical. Es de intercambio, es de interacción. Muy bien, dicho esto, voy a organizar estas horas que vamos a compartir hoy día para trabajar 4 temas. En una primera parte quisiera conceptualizar de manera general lo que es el vivir bien. En una segunda parte voy a hacer un análisis comparativo de la expresión fundacional de origen del vivir bien que está en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, que no se agota ahí, sino que recoge aportes de otros lados, como los movimientos ciudadanos, algunas iglesias, desde la teología, y también algunas políticas de Estado. Entonces me parece importante que tengamos el panorama
de cómo este paradigma se va construyendo desde distintas posiciones. Con lo cual, desde el inicio, quiero desmontar la idea de que el vivir bien es una propuesta de los indígenas y solo para los indígenas. Es una propuesta que efectivamente tiene su fuente de inspiración en la práctica, en la vida, en la aspiración, en los sueños indígenas, pero esta es como la luz, como la guía, como la inspiración que está proyectando respuestas para el planeta. Esto creo que de entrada es importante aclararlo, porque en muchos lados me he encontrado con una comprensión absolutamente errada del vivir bien, ¿no? Por ejemplo, Evo, cuando desafían sus políticas a trabajar el vivir bien, lo primero que dice a sus ministros es: busquen la máxima inversión y las más altas tecnologías para ponerlas al servicio de la vida buena en plenitud. No me descalifiquen la ciencia, no me descalifiquen las grandes tecnologías. Lo único que les pido es que dejen de servir a la acumulación del capital o a la concentración de la riqueza y que las utilicemos con capacidad para el beneficio del conjunto de los ciudadanos. ¿Sí? Quiero desmontar con esto un segundo gran temor, de que se cree que como esto es de los indígenas, pero los indígenas hay que caminar todo a pie y no asumir ninguna tecnología, todo lo contrario. Si hay energía atómica, la vamos a incorporar en la construcción del vivir bien. La medicina tiene avances, pero espectaculares en lo que se llama la medicina moderna, no la vamos a descalificar. La vamos a poner al servicio del beneficio de la mayoría. ¿Sí? Es un segundo elemento que quería ir aclarando como descalificaciones que uno suele escuchar sobre el vivir bien. Y lo tercero que quisiera decir, antes de empezar a explicar los temas, es que después de la teoría de la dependencia que América Latina plantea en los años 70, por iniciativa de la CEPAL, sociólogos latinoamericanos como Rui Mauro Marini, Enzo Faleto, Fernando Enrique Cardoso y otros, que planteamos la teoría de la dependencia, diciéndole al mundo que si queremos un mundo distinto, no se trata de que los países subdesarrollados copiemos los modos de ser de los países desarrollados, sino que cambiemos las estructuras que nos convierten en países pobres y en países subdesarrollados. Que el desarrollo no consiste en seguir pasos escalonados, los mismos que han seguido ellos, porque somos sociedades con nuestras particularidades. Este pensamiento latinoamericano, que va a dar lugar a una serie de construcciones en el continente, es uno de los pocos de creación nuestra. Yo diría que el segundo gran momento de generación de un pensamiento latinoamericano nuestro es este, el de este pensamiento del vivir bien o buen vivir, o del summa camaña o del summa causa. De manera tal que para entender, para podernos apropiar de este paradigma, es importante que pensemos como latinoamericanos. Que hagamos un pequeño esfuerzo de descolonizar la formación que todos hemos recibido, positivista, cartesiana, eurocéntrica, ¿no? Y ponernos por un momento en un estado de situación que nos haga valorar la producción nuestra de conocimiento. Yo no suelo reaccionar bien ante colegas que me encuentro y se me presentan y me dicen: yo estudié en Harvard o en Oxford, y lo que esperan es que uno les rinda pleitesía y diga: bueno, este señor lo sabe todo. Y no es así. Yo prefiero valorar a estos colegas que tienen la valentía de abrir la mente, de abrir los ojos, de abrir los oídos al reconocimiento de lo que tenemos. Y desde allá
proyectar pensamiento y desde allá proyectar políticas. Entonces, dicho esto, paso a compartir con ustedes la primera parte de mi exposición, que versará sobre una conceptualización general del vivir bien. La tercera parte no la expuse, voy a hablar de la comunicación para el vivir bien, que me parece un eje fundamental para operar, para trabajar el tema, y al final expondré los principales problemas, cuestionamientos que está teniendo este paradigma, esta propuesta. Gracias. No me voy a detener en el contexto. Esta es una propuesta milenaria. ¿Ya? Cuando me preguntan sobre el origen del vivir bien, yo suelo decirles 12.000 años atrás por lo menos. Pero el momento que emerge, que hace presencia en las sociedades, es al inicio de este siglo, inicio del siglo XXI, cuando en los países de nuestro continente lo que conocemos como neoliberalismo empieza a hacer aguas y muestra las dificultades que tiene como respuesta de política pública para conducir nuestros países a grados de desarrollo, de crecimiento, en sus planteamientos de desarrollo humano o de desarrollo sostenible, capaces de hacernos sociedades viables. No sé qué es lo que está pasando en Colombia, pero en mi país, en Bolivia, el neoliberalismo fracasó radicalmente. Es un esquema que nos empobreció en grado extremo. Antes de su inicio, el porcentaje de pobres en Bolivia era del 50%. Al cabo de 20 años de neoliberalismo, el porcentaje de pobreza en Bolivia era del 80%. En 10 años ha logrado bajar la pobreza a un porcentaje del 21%, que sigue siendo alto. Pero este fue un sistema que destruyó, desestructuró sociedades y no podía seguir existiendo. Y ante la ausencia de respuestas desde el mundo de la academia, desde el lado de los partidos, lo que empezó a aparecer como una posible propuesta son las reivindicaciones contenidas en los movimientos sociales de nuestros países. Por eso anotamos acá que las asimetrías que genera la acumulación de la riqueza, lo que Alberto Acosta, un economista ecuatoriano, llama el mal desarrollo o la depredación industrial de los ecosistemas que van a derivar como consecuencia del cambio climático, permiten una reevaluación de los saberes indígenas y también Alberto Acosta los llama pensamientos periféricos, no solamente indígenas. ONGs que trabajan con sectores urbanos populares, con el mundo indígena, con campesinos y distintos sectores sociales, en su práctica tienen contenidas respuestas, propuestas que no habían tenido cabida ni en el pensamiento global, ni en las políticas públicas de nuestros países. No sé si acá pasó, pero en mi país, donde el 62% de la población es indígena, a raíz de los movimientos que encaran, empezamos a hablar de la otra Bolivia. ¿Ya? Empezamos a hablar de la otra Bolivia. Y la otra Bolivia ya no era mirada como esa Bolivia de la ropa original, de los ponchos coloridos, ya no era mirada solamente por el idioma, ya no era mirada desde el folclore, la comida que tiene, su música, sino que empezó a ser mirada como sociedad. Y en la sociedad se empezaron a encontrar cosmovisiones, filosofías, respuestas pertinentes para estos problemas que estábamos señalando acá, y que ni la izquierda ni la derecha, en el campo de la política, habían logrado sistematizar y generar propuestas. Con la descalificación de los partidos,
entonces se empieza a trabajar y valorar de otra manera, a reevaluar estos pensamientos. Porque uno encuentra que frente a la acumulación está el trabajo colectivo, está la comunidad, la relación hombre-naturaleza, tan distinta a la depredación industrial de la naturaleza, empiezan a surgir como propuestas válidas para la sociedad. Y en otro ámbito, de proceso más bien de integración, de desplazamiento, típico de desterritorialización de estos tiempos, los migrantes, los desplazados, migrantes internos dentro de los países, migrantes de un país a otro, y el caso colombiano este es uno de los más dramáticos que existe en el continente, el de los desplazados, nos empiezan en carne propia a hacer ver que hay ciudadanos que son de otros lados y que nos van a generar sentimientos de racismo, de xenofobia, pero también de solidaridad, si es que se la logra trabajar. Yo no sé si pasa acá lo que pasó en Bolivia, cuando es cerrada la minería estatal, los mineros se desplazan a las ciudades y los habitantes de las ciudades los resisten, porque piensan que están yendo a quitarles sus fuentes de trabajo. Entonces hay xenofobia interna. Y el caso de los colombianos desplazados, no se crean que es fácil. Hay historias absolutamente dramáticas en sus procesos de incorporación, no formal, sino societal, no solamente legal, sino cultural en las sociedades. Y el neoliberalismo nos lo estuvo fomentando y nos estuvo separando. La era de la información, por supuesto, entró y arrasó. Las redes satelitales, ahora las redes sociales, nos generó, nos puso frente a otra cultura, y la idea de, junto con todo esto, una apertura del mundo por los migrantes y los desplazados, un mundo nómada, una apertura por las posibilidades de la información y la comunicación, pero los poderes se empeñaban en generar un pensamiento único. Lo único que vale es la empresa privada, lo único que vale es el comercio, lo único que vale es el TLC, un discurso único. Y lo que genera como reacción, más allá de la política pública, es una oposición ciudadana fuerte a la uniformización y a la despersonalización. Y por el contrario, nuestro continente va a despertar en reivindicaciones concretas que la política grande antes no la tomaba en cuenta. Por ejemplo, la equidad de género hace presencia, feliz presencia en nuestras sociedades. La defensa de la naturaleza, el derecho a la educación, el derecho a la comunicación, y todas estas que llamamos pequeñas pero son enormes, gigantescas reivindicaciones, empiezan a hacer presencia en la necesidad de la definición de políticas públicas. ¿Ya? Entonces, cuando esto hace presencia en una sociedad, ¿dónde debemos mirar? A los especialistas de Chicago tienen las respuestas para esto. Harvard nos estará dando las respuestas. Y no, las respuestas están dadas en las capacidades de respuesta que tienen nuestros ciudadanos en función de sus realidades concretas. ¿Quién está dando respuesta a la equidad de género si no son estos movimientos de mujeres de nuestros propios países? Ahí está la universidad, ahí está el pensamiento que genera posibilidades alternativas frente a este contexto. Y América Latina se empieza a rediseñar así, ¿no? De hecho, en el mundo del desarrollo, por ejemplo, el desarrollo a escala humana que nos propone Max Dick, no es sino una sistematización que hace Max Dick de
la fuerza de las organizaciones barriales de las callampas en las ciudades de Chile. Y de ahí genera una respuesta. Mahbub-ul-Haq y su propuesta del desarrollo humano, que luego lo asume como política central las Naciones Unidas, es también una propuesta que sistematiza esta forma de vida centrada más bien en la satisfacción de ciertos indicadores en países asiáticos y luego latinoamericanos. Es decir, las respuestas posibles, viables, estos pequeños caminos de salida a una situación crítica, los tenemos dentro de la casa y eso es lo que tenemos que saber valorar. Con una fuerte demanda que ayer a mi amigo Carlos se la planteé, no se están sistematizando las experiencias. Hay trabajos valiosísimos en las ONGs, pero no los sistematizan, no los teorizan, no los proponen como respuestas válidas para una política pública y para una política en el planeta. ¿Y quién se atreve a sistematizar y proponer? Son los pueblos indígenas. En los países andinos, particularmente el Ecuador y Bolivia. Las constituciones políticas del año 2008, si no me equivoco, el Ecuador, y luego la de Bolivia un año después, parten de una sistematización de un pensamiento y una propuesta hecha en el mundo indígena. Pasamos nomás. Esto da lugar en estas condiciones a entender que estamos frente a un concepto que es polisémico, ¿no? Tiene distintas maneras de entenderse y es bueno que sea así. Lo que no podemos negociar es entender el vivir bien como la vida buena en plenitud y armonía. Ese es el fondo, ese es el concepto de fondo, al que le vamos a explicar más adelante sus características. Pero, para leer la vida buena en plenitud y armonía, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Es un concepto que se encuentra con diversas temporalidades o diversas realidades. Yo no puedo, en una zona de guerra, por ejemplo, acá en Colombia, ¿no?, que propone una particular forma de relación, no puedo ir a hablarle de la vida en plenitud, que todo en paz, todo en armonía, todos hermanitos, todo felicidad, todo bonito. No se puede. Hay que hablar de la vida buena en plenitud en las condiciones que tiene esa realidad en la que se está metido. Yo no puedo en los imaginarios de los jóvenes de ahora, ¿no?, que ya nacen en sociedades desmaterializadas, desterritorializadas, que tienen ya identidades universales, que tienen ya formas de ser distintas a las que tenemos los de mi generación. No puedo hablarle en términos de mi generación y tratar de venderle una propuesta acuñada hace 5 siglos. O sea, hay que construir con ellos el buen vivir en los términos, en la racionalidad, en los imaginarios y en las posibilidades que tiene cada realidad, ¿sí? No olvidemos esto, por favor, por 2 razones. Porque este paradigma no podemos imponerlo. Si lo impusiéramos, estaríamos cayendo en la misma dificultad del pensamiento único que trató de imponernos el neoliberalismo. Vamos a dialogar. Lo vamos a construir a la altura de cada sociedad. Es una propuesta civilizatoria, eso sí. Aspira a otra civilización, a otra sociedad, basada en la convivencia comunitaria. Y cuando hablo de convivencia comunitaria, tampoco estoy hablando del Ayllu Aymara, de la comunidad indígena, estoy hablando de las redes sociales. Estoy hablando de esta reunión de profesores. Estoy hablando de las agrupaciones distintas que las sociedades se dotan para trabajar.
Lo que interesa acá es la esencia de la convivencia, la capacidad de entendernos. ¿Sí? Eso va a caracterizar a la nueva civilización. La vida buena no es solo material, es profundamente espiritual, simbólica y valórica, ¿no? Profundamente. No me voy a detener en esto porque lo vamos a explicar luego. El trato recíproco con la naturaleza es otro elemento fundamental para entender el vivir bien. No lo vamos a entender si nuestra mentalidad va a seguir entronizada la idea de que la tierra es un recurso natural o que el agua es un recurso por el cual debemos seguir pagando. Es importante que entendamos que nosotros somos parte de la naturaleza y que entre nosotros y la naturaleza hay una relación de reciprocidad. Que no podemos hablar de desarrollo sin cuidar la naturaleza. En ninguno de los campos, absolutamente en ninguno de los campos de especialización que existen. Una condición básica del vivir bien es esta relación armónica con la naturaleza. Y el otro tema que hay que considerar es que la economía es social y es solidaria. Hay una contradicción rara en el vivir bien. No se pelea con la generación de riqueza, ¿sí? No se pelea, pero sí dice que la riqueza hay que redistribuirla adecuadamente, de manera tal que alcance para todos. Es un tema que está en el campo de los mayores cuestionamientos al buen vivir y lo voy a tocar en el último tema. Pero ¿de qué vivimos si no generamos ingreso? ¿Qué redistribuimos? ¿Cómo seguimos generando ciencia si no seguimos construyendo ciencia? Lo importante es que todo lo pongamos al servicio de una sociedad para la vida buena y en plenitud. Para cerrar esta parte, lo que quisiera decir es que la vida buena en plenitud y armonía no es solamente la vida de uno, sino que esto quiere decir que la vida buena para uno depende en gran medida de la vida buena de los demás, ¿no? Es para todos, es en comunidad. Y esta es una de las mayores dificultades en sociedades como el Ecuador y como Bolivia, donde la aplicación de política pública del vivir bien, por supuesto que tiene que afectar grandes propiedades que tienen algunos señores, las maneras de trabajar y de explotar que tienen las multinacionales, y de invitarlos, si quieren seguir trabajando en Bolivia, que respeten las normas del buen vivir, que paguen impuestos, que tomen cuidados ambientales, que respeten los derechos laborales, que no se lleven todo, que se distribuyan en salarios adecuados, en seguridad social a sus trabajadores. Todo esto es un sistema que tiene que tener estos cuidados del buen vivir o vivir bien. Todo esto llevó a un sociólogo portugués de la Universidad de Coimbra, João Ventura de Sousa Santos, ¿sí? Lo han leído, ¿cierto? A plantear las epistemologías del sur. Y lo que podemos decir, que el buen vivir, vivir bien, es una expresión paradigmática, acaso una de las más consolidadas de las epistemologías del sur, que tiene incluso la capacidad de aportarle elementos a lo que plantea Boaventura de Sousa Santos. ¿Qué estamos entendiendo por las epistemologías del sur? Primero, colegas, este es un planteamiento que viene no solamente desde la periferia, sino que viene desde la periferia de la periferia. En el orden mundial, Bolivia, Colombia, somos parte de la periferia.
Dentro de Bolivia y dentro de Colombia, los indígenas son la periferia de esta periferia. ¿Ya? Los movimientos sociales son la periferia de esta periferia. Desde allí surge entonces este paradigma. Y esto hay que tomarlo en cuenta. O sea, el origen, la fuente de sistematización de esta propuesta, no solo que está en el sur, sino que en el sur del sur. En realidad, cuando hablamos del sur, no estamos hablando en términos geográficos, de qué está al norte y qué está al sur. Estamos hablando más bien de una especie de construcción geopolítica de este sur. Una construcción geopolítica del sur que nos hará decir que en el país del norte, en Estados Unidos, hay también sures instalados, ¿no? Y casualmente gran parte de sures instalados son latinos, ¿no? Habría que saber por qué, pero así es la realidad, ¿sí? Entonces es pensar la realidad desde esta gente que ya no aguanta más y que necesita respuestas urgentes, claras, válidas, duraderas a esta realidad que está viviendo. Yo diría, por ejemplo, en el caso colombiano, la gente afectada por la guerra ya no aguanta, pues. Ya no aguanta, ¿hasta dónde vas? Necesita respuestas urgentes, claras y duraderas, ¿no? Entonces, esos son los sures, que tienen estas características. Por una parte, de resistencia. No solamente Buenaventura de Sousa Santos, sino también Enrique Dussel, dice que estas sociedades, estos sures, llevamos como 5 siglos de colonización, 5 siglos de dominación, 200 años de vida republicana, siempre oprimiendo, siempre teniendo por debajo estas sociedades. Pero aún en esas condiciones, en esas características, dice Boaventura y dice Dussel, son sociedades que resisten, son sociedades que subsisten, son sociedades que ahí están vivas, adaptándose a los tiempos, no viviendo como hace siglos, sino viviendo estas realidades en condiciones de resistencia. Y este es un elemento que debemos tener claro para definir el buen vivir. El buen vivir no es la expresión del vencido. El buen vivir es una expresión de una sociedad que resiste. Y en esta resistencia, en esa capacidad de ser, de estar, de tener identidad, ahí están instaladas parte de las respuestas a las sociedades que tenemos que construir. Y estas resistencias las vamos a encontrar en la vida cotidiana, ¿sí? No hay sociedades más colaborativas, sociedades más solidarias que estas sociedades, agrupaciones grandes o pequeñas de los pobres de nuestros países, ¿sí? No quiero hablar solo de indígenas donde los lazos de solidaridad son más evidentes. Quiero hablar también de los barrios de nuestras ciudades. O sea, los barrios populares de nuestras ciudades, donde muchas veces no hay Estado, se organizan, crecen, se desarrollan por iniciativa propia y por trabajo comunal, con aporte propio, por trabajo solidario. Los centros de residentes que tienen los centros urbanos, etc. Hay distintas formas que cotidianamente las hacen a su manera sociedades colaborativas. ¿Sí? Porque saben que sin el otro muy difícilmente ellos podrán ser, existir o estar. Se necesitan con los otros, no para ser multimillonarios, no para acumular, sino para vivir, ¿sí? Entonces, esta resistencia cotidiana es fundamental tomarla en cuenta. Y por supuesto en sus reivindicaciones. Si ya la vida cotidiana es una expresión de resistencia entre distintos sistemas,
sus reivindicaciones, sus movilizaciones son la expresión no solamente de cómo viven, sino de cómo quisieran vivir. ¿Qué es lo que quisieran ser en reivindicaciones locales o en reivindicaciones grandes para el país? Yo quisiera invitarlos a que ustedes en algún momento hagan un análisis detenido de lo que fueron las movilizaciones campesinas más que indígenas acá en Colombia hace un tiempo, ¿no? Fueron difíciles, duras, yo no sé si se las sintió acá. Yo sé que por el sur de Colombia pesaron mucho, allá por Pasto, por Tulcán, y removió seguridades, removió sociedades y le plantearon cosas nuevas al país. Y creo que con estos ojos hay que mirar también los intentos de diálogo para la paz acá en Colombia, ¿sí? Como intentos de reivindicación muy locales, muy cercanos, pero también de largo alcance. Lo importante de esto es que hay resistencias. Y acá yo no quiero ya hablarles como académicos, sino como latinoamericano, ¿no? Tenemos que estar conscientes que América Latina es un continente que no se sometió nunca y que no se va a someter. Y que la posibilidad que hagamos de esta América Latina un continente que no sea solamente paisaje en el mundo, sino que tome posición y participe de las grandes decisiones para el planeta, depende de nuestra capacidad de asumir nuestras identidades con orgullo. Y una de estas identidades es esta capacidad de resistencia que tienen nuestros pueblos, ¿ya? Pero son resistencias que tienen límites y que hay que ayudarles a encontrar salidas. Las epistemologías del sur, por supuesto, suponen respuestas y propuestas que las podríamos sintetizar en la necesidad de la inclusión y en la necesidad de la equidad. Si comparáramos las distintas reivindicaciones de distintos movimientos, de distintos sectores, es esto lo que estamos buscando, ¿no? A mí me tocó dirigir la comunidad andina y trabajar en UNASUR a propósito con Ernesto Samper muy cercanamente. Y siempre los grandes movimientos que hemos tenido, las relaciones con Europa y otros, es ser incluidos. Que no se siga viendo los países andinos como países de tercera categoría o América Latina como un continente de segunda. O sea, hay que ser incluidos en las mismas condiciones que los otros países. Y lo mismo pasa al interior de un país. En realidad, cuando hay reivindicación de movimientos indígenas, movimientos campesinos, mujeres están trabajando, están peleando, están luchando por una inclusión que les permita ser ciudadanos, ser actores en sus países. Y además con formas de equidad cada vez más importantes. Y con eso, por supuesto, que el buen vivir está de acuerdo. Y este es un tema al que no quedó muy bien, pero que le puse unos puntitos en el punto de llegada, porque es un tema pendiente. Trabajar hegemonía, ¿sí? Es decir, cuando trabajamos en vivir bien, no vamos a pensar solamente en un trabajo académico, no vamos a pensar solamente en un trabajo de campo en comunidades o en barrios, sino que vamos a pensar que si queremos que el vivir bien se instale como paradigma, hay que trabajar porque sea una propuesta de política pública, hay que trabajar porque sea un proyecto de hegemonía dentro del país. Es decir, hay que trabajar poder. Y eso es lo que hemos hecho en Bolivia, ¿sí? Evo no solamente es un indígena que se hace presidente. Evo es un indígena que se instala allá porque se instala el vivir bien como filosofía de gobierno, como filosofía de Estado. Se podrá decir lo que se quiera de Evo, pero lo que no se puede negar es que la pobreza bajó del 80 al 20% en 10 años y que la extrema pobreza bajó del 43 al 18% hasta ahora. Y que el 2020 vamos a llegar a cero de extrema pobreza, ¿no? Podrán decir lo que quieran,
Pero el haber logrado trabajar por la hegemonía de un proyecto, como el proyecto de sociedad, indudablemente que está demostrando que estamos frente a alternativas viables. ¿Y de dónde sale eso? Sale de lo que estamos hablando, de esta cotidianidad y de estas resistencias. En otro campo que insiste mucho Boaventura, él habla de la descolonización del saber, ¿no? Me comentabas que estuvo acá mi compatriota Silvia Rivera. Silvia también habla de este tema, ¿sí? Yo diría que inevitablemente lo que debe ocurrir en el pensamiento para convertir en política este paradigma es que haya una ruptura con el pensamiento eurocéntrico como el único pensamiento, incluso como el pensamiento dominante, pero sobre todo como el único pensamiento válido, porque no es así, ¿sí? No es así. Es más, lo que este pensamiento nos ha estado vendiendo no está siendo útil para nuestras sociedades. Entonces, trabajar el vivir bien es también repensar desde dos perspectivas. Una, la descolonización. Algunos de ustedes, me imagino que más los que vienen del campo de la antropología, la sociología, la comunicación, manejan el concepto de la decolonialidad, ¿no? Es decir, descomponer, analizar las dificultades del colonialismo. Los que trabajamos el vivir bien preferimos hablar de la descolonización y no quitarle el sentido político que tiene el descolonizarse. La decolonización nos parece un concepto muy suave, muy light, muy diplomático, ¿sí? De descomponer y entender la colonialidad. Que hay que descolonizar, hay que romper con esas cadenas y esos lazos que nos tienen entrampados en un pensamiento único, en un pensamiento racista, en un pensamiento xenofóbico. ¿A título de qué? Yo puedo discriminar a un indígena de mi país, ¿no? Eso no se puede. Esta mente hay que descolonizarla. ¿A título de qué? Yo no acepto en la academia la posibilidad de que la vida en convivencia o la vida en armonía sea una respuesta de pensamiento propio para las políticas y la academia en nuestros países. Hay que descolonizarse de esa idea superior de un pensamiento que no tiene resultados en nuestro continente. Pero Enrique Dussel va un poco más allá con la propuesta de la transmodernidad. Y Enrique dice, bueno, es descolonizar, pero ¿para qué? ¿Para qué demonios? Y cuando habla de la transmodernidad, está hablando de 4 pasos que como metodología resultan importantísimos aplicarlos. O sea, ¿cómo nos descolonizamos? ¿O cómo hacemos una sociedad que vaya más allá de las características de esta modernidad que estamos cuestionando? ¿Cómo hacemos una modernidad humanista? ¿Cómo hacemos una sociedad del buen vivir? Y Enrique Dussel nos va a plantear 4 pasos. Yo tengo una pésima memoria, espero acordarme de ellos. El primero de ellos es valorizarnos. ¿Sí? Otro compatriota mío que trabajó fuertemente el tema de la comunicación para el cambio social, Alfonso Gumucio Dagrón, habla de la necesidad de intraculturalizarnos. ¿Sí? Primero, fortalecernos a nosotros mismos en nuestras identidades, valorarnos en lo que somos, en lo que tenemos, y luego estaremos en condiciones de enfrentarnos al mundo. Y a mí me parece clave, hasta como actitud personal, ¿sí? Cuando uno emprende cualquier empresa, cualquier acción, si no está seguro de lo que hace, si no se gana un efecto esperanzador y positivo en sí mismo, difícilmente va a poder hacerlo. Y esto implica trabajar. Si yo quiero ingresar a la universidad, tengo que estudiar. O sea, Dios no me va a iluminar para yo dar bien el examen. Darme seguridad es preparar.
Aplicado en el mundo de la sociedad, el reconocerse, el revalorarse, es un poco esto de la vida personal. El valorar lo que tenemos instalado en nuestros países, no solamente como efectos que descomponen un sistema, sino como espacios donde hay respuestas de salida para el planeta en sus distintas acepciones. Segundo paso que propone Enrique Dussel es mirar críticamente lo que somos. También nos valoramos, pero lo que somos es suficiente para los desafíos que tenemos que enfrentar. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué se puede aportar? Y entonces, el reconocer críticamente nuestras propias posibilidades nos dará un elemento que se llama el elemento de la honestidad. Sea intelectual, sea militante, sea lo que fuera, pero la capacidad de autocriticarnos es fundamental. Evo siempre habla del mandar obedeciendo. Yo no puedo mandar porque a mí se me ocurre. Yo tengo que mandar porque la ciudadanía me lo pide, me señala el camino y yo diré el cómo, ¿no? La autocrítica, entonces. El cuestionar nuestras propias posibilidades es fundamental, y acá pongo como ejemplo los pueblos indígenas, que es otro gran error cuando se habla del vivir bien. No estamos hablando de sociedades ideales, no estamos hablando de sociedades que lo tienen todo hecho. Los pueblos indígenas tienen 500 años de colonización, están completamente penetradas y necesitan también descolonizarse. No vamos a idealizar nada, vamos a recuperar lo más valioso que podamos tener instalado en distintos lados para el tercer momento. El tercer paso ya es el del intercambio, ¿no? El del diálogo, el del poner en común las cosas que tenemos cada uno de nosotros como posibilidades que Enrique Dussel llama de interculturalidad, ¿no? De intercambios en alteridades, en oposiciones, para construir algo. Yo voy a volver al concepto de la interculturalidad porque es fundamental en la definición del vivir bien, pero hasta acá lo que quisiera decir es que no nos estamos deteniendo en el reconocimiento de la diversidad. El Banco Mundial, el BID, cuando hablan de pluriculturalidad, de multiculturalidad, dicen somos países diversos, somos regiones diversas. El vivir bien dice somos diversos, pero el desafío es que desde esta diversidad hagamos algo juntos, que tengamos la capacidad de construir algo nuevo desde lo que somos. Los que vienen de pedagogía, por supuesto que han leído, ahí está en la misión de su PU, el pensamiento complejo, Edgar Morin. Tiene una expresión bellísima sobre la interculturalidad cuando dice que nuestras sociedades son como un tejido, ¿no? Cada tejido parte de un hilo que tiene su propio color, su propio espesor, y se cruza con otros hilos, y se entrecruza y forma algo nuevo, un tejido nuevo. Y en la construcción de este tejido nuevo, no dejó de ser lo que es, un hilo de cierto espesor, de cierto color, solo que al combinarse gana en identidad, no la pierde. Esta aplicación del tejido es la aplicación que tenemos que hacerla al mundo cultural y al mundo social, con la convicción que el intercambio necesariamente crea algo nuevo. Y ese algo nuevo no solo que es una nueva identidad, sino que es una mejor identidad, ¿no? Entonces, esto como elemento entonces de la transmodernidad. Con esos elementos entonces generales vamos a poder entender mejor lo que es el vivir bien. Yo voy a detenerme un ratito acá
no suelo hablar tan seguido solamente yo, porque quisiera hacer un primer intercambio de opiniones con ustedes, no solamente sobre lo expuesto hasta ahora, que es muy general, muy introductorio, sino también me gustaría que me pudieran ustedes comentar lo que sé que han leído hasta el momento para poder venir a esta clase o esta charla y, por supuesto, seguir trabajando en su propuesta educativa. De modo tal que yo les cedo la palabra a quien quiera, libremente, por favor. Si quieren criticar, critiquen. Si quieren aportar, aporten, lo que gusten. Adelante, por favor. Más que criticar, yo creo que son preguntas que tengo. Pues en medio de mi desconocimiento de lo que ha pasado es de Bolivia, ¿cierto? Sí. Sobre todo pues lo que uno escucha y eso, es muy gratificante escuchar el descenso de los niveles de pobreza y todo, pero supongamos, también para mí fue muy alarmante escuchar lo que pasó hace ya varios meses, eso que pasó con los mineros, incluso el ministro muerto. Entonces, como una sociedad también que ha logrado disminuir tanto la pobreza puede llegar a ese extremo, algo que pues yo creo que ni siquiera nuestro país, que ha pasado por unos fenómenos más violentos, hemos llegado y hemos atacado directamente como comunidad a asesinar niños. Han muerto de mil formas y terribles también, pero que como movimiento social pudieran haber rodeado al ministro y llevarlo hasta esos extremos, también lo deja uno en dudas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué descontentos ha habido? Muy bien. Sí, podemos acumular unas 3 tal vez. Allá mira, hay un joven ahí, luego... Sí. No sean muy participativos, por favor, vamos a tener varias posibilidades de... Buenos días a todos y todas. A partir de la experiencia que se pueda tener en Bolivia, digamos que en la realidad particular de Colombia hay ciertas tensiones en cuanto a las propuestas que pueden tener una intención transgresiva de lo establecido tanto en las reglas de la academia, en las reglas del conocimiento, como necesariamente las reglas políticas que no son distintas. En el marco de poder constituir o construir más bien un proyecto educativo, una perspectiva de sistema de educación que reconozca los diversos saberes, las inteligencias múltiples, el pensamiento complejo o todas estas, digamos, tendencias de comprender el saber de manera distinta, pues hay una fuerte barrera que no se rompe con los discursos, que no se rompe con las buenas intenciones, ni se rompe con la sola acción, digamos, de los académicos, sino que necesita necesariamente también de la acción de la movilización social, que son, digamos, los poderes instituidos. Y es como, en términos de la realidad, y es una discusión que tuve con un profesor, ¿por qué voy a educar? Y no estoy en contra del buen vivir ni de la pedagogía crítica ni nada de eso, pero ¿por qué voy a educar a un joven con la perspectiva de la pedagogía crítica, del pensamiento complejo, de esas perspectivas que son transgresoras, cuando sale del mercado laboral al cual eso no le va a servir? ¿Sí? Cuando sale a un contexto que lo va a obligar a seguir pensándose las competencias, a seguir manejándose las competencias, a seguir metiéndose cada vez más adentro de la idea de la competitividad, de la innovación, de la falsa tecnología, de la falsa idea de la tecnología. Entonces, más allá de las construcciones académicas, más allá de los discursos académicos,
a partir de la experiencia que ustedes pueden tener en su país, ¿cómo, pues no crear recetas porque no existen las recetas, pero cómo la experiencia de ustedes ha permitido avanzar en la transformación del sistema educativo, que en términos del discurso académico aporte a la construcción de nuevas formas de entender el conocimiento, pero que también en términos de lo pragmático permita avanzar en la ruptura de esas barreras no solamente de la vida laboral, sino de toda la construcción social que en últimas son producto del capitalismo en esa, Muy bien. en esa división. Y ahí cerramos, por favor. Quería preguntarle al profesor cómo ha influido la epistemología o la filosofía del vivir en las constituciones de Bolivia y Ecuador. O sea, ¿qué han cambiado en ellas? ¿Qué hay de diferente en ellas a la nuestra, por ejemplo? He mirado, por ejemplo, la de comunicación. Nosotros tenemos la de local, comunicación, de expresión, de redes. Y yo me parecido a lo que tiene, por ejemplo, la de Ecuador, los artículos 16 al 20, son como los mismos elementos. Entonces, quiero saber qué hace diferente esa constitución que creo que es basada en el vivir a la nuestra que no se selecciona el vivir. Esa es una pregunta. La otra es que nuestra universidad tiene dentro de sus principios fundantes el buen vivir. Entonces quería saber si usted tiene sugerencias para cómo imaginarnos una universidad que tiene como en sus principios fundantes el buen vivir. Muchas gracias. Muy bien. Acabas y cerramos la ronda, por favor. Buenos días. Tengo tres inquietudes. La primera, valorar esa idea de que para nosotros el norte es el sur, y ahí lo estamos mirando. Nosotros miramos ahora a Bolivia, miramos ahora a Ecuador, y no tanto miramos a los Estados Unidos ni a Europa. Y la pregunta mía va en este sentido. Usted habla en su texto algo que muchos teóricos de las epistemologías del sur difieren. Usted dice vivir bien, buen vivir. Y hay un autor como Carlos Maldonado que diferencia muy bien el buen vivir del vivir bien. Él va a decir que el bien vivir, el vivir bien es un concepto que tiene la sociedad capitalista, y es vivir bien a costillas de los demás. Y el buen vivir sí tiene que ver con la idea de que vivir bien es en la medida en que todos podamos hacerlo. Y otro término importante que usted ha hablado es que usted dice, yo igualo el término de descolonización y yo no hablo de colonialidad, porque le da más, dijéramos, más un matiz político. Pero yo sí entiendo que hay una pequeña diferencia, porque cuando uno habla de colonización de un país, de un poder colonial, es un poder que tiene un dominio político formal sobre otro. Y cuando hablamos de colonialidad y no descolonización, ahí se refiere más a un término de tipo ideológico. Entonces ahí se refiere a un dominio ideológico y en el otro se tiene un dominio político. Entonces es como esa inquietud, ¿no? ¿Cómo usted haya esa diferenciación? ¿Por qué no haya diferencia entre esos dos términos? Como hay otros autores. Muy bien. Sería mi inquietud. Gracias. Muchas gracias. La pregunta referida a la Constitución se la voy a responder luego, porque vamos a tocar el tema de los estados y el vivir bien. ¿Bien? Quisiera sí comentar sobre las otras. Es que no hablemos de sociedades ideales, ¿no? Son sociedades en construcción. El gran drama del buen vivir es que se tiene que construir con los pies del capitalismo que niega. Eso es un boicot, ¿no?
Miren, tenemos que construir todos los días una sociedad, una nueva civilización. Es decir, como ustedes, si Colombia quiere paz, necesita construir una cultura de paz. Un decreto, una ley no hace la paz, ¿no? Lo hacen sus ciudadanos. Y ese es pues un trabajo muy difícil. Hay experiencias personales, grupales, hay muchas barreras que permiten que automáticamente, de un día para otro, esta sea una sociedad de paz. Va a tomar tiempo, va a tomar años. Lo mismo la construcción de la sociedad del buen vivir, ¿sí? No se puede, a pesar de todas las conquistas que uno pueda tener como Estado, lograr la satisfacción de todos sus ciudadanos, porque las resistencias a veces están en los mismos aliados del vivir bien, como pasó con las cooperativas mineras en Bolivia, ¿sí? Uno de los grandes aliados de ellos son las cooperativas, que no es la gran empresa, que no son las transnacionales, es una cooperativa, una minería artesanal, que empezó a ganar muy bien por los precios en el mercado internacional y que de propia cuenta hizo acuerdos con las transnacionales para un gobierno que niega la presencia de transnacionales. Cuando Evo se entera que hicieron pactos, convenios, acuerdos con las transnacionales, por supuesto que corta y trata de poner orden, y ha puesto el orden a esa situación. Y uno defiende lo que tiene, y lo defiende como lo defendieron los cooperativistas mineros, con un grado de extrema violencia a la que tampoco en Bolivia estamos acostumbrados. Afectó mucho que a un viceministro lo hayan matado de esa forma. Pero estas son las construcciones que tenemos que hacer. Voy a también profundizar un poco más en una cosa que se los lanzo y que de repente a los amigos antropólogos y comunicólogos les afecte. El vivir bien no habla de hibridaciones, como habla García Canclini de esto, no habla de mestizajes, habla de fuertes oposiciones, o lo que Silvia Rivera Cusicanqui llama el cheje, que es una palabra aymara que quiere decir plomizo, ¿no? Donde una cosa no nos absorbe, sino que no dejamos de ser a veces opuestos, distintos, diferentes, y que desde ahí hay que seguir construyendo. Lastimosamente es así, ¿no? No es por decreto que uno dice ya estamos en la sociedad del buen vivir. Significa ir trabajando con cada sector en las posibilidades de su satisfacción plena y armónica consigo mismos y con la sociedad. Entonces, para que vea usted, aún los mineros, aún los más pobres, muchas veces no son solidarios con el resto, por su propia subsistencia. Entonces, si vamos a la idea de Dussel y satisfagamos primero lo propio, entonces no hay que reprimirlos, sino hay que tomar medidas económicas adecuadas que hagan que ese sector minero no tenga necesidad de pactar con las transnacionales, no tenga necesidad de matar ministros, sino que encuentre las posibilidades en un Estado que no se lo está dando las condiciones de vida que tiene que tener. Lo que decíamos por ahí, la inclusión y la equidad. Ahí evidentemente hubo una falla del Estado. Se demoró mucho en dar una respuesta a un sector que estaba demandando algo, ¿sí? Respecto a las tensiones de la universidad, del pragmatismo, toda esta ideología de la complejidad, no hay que verlos como opuestos. O sea, la formación académica no debe negar jamás la formación de competencias, sino qué es lo que estamos sacando a la sociedad. Si todos fuéramos sociólogos, esto sería un desastre. Nos pasaríamos especulando la vida. Pero si yo necesito un médico en la sociedad, necesito un muy buen médico, con pleno dominio de la medicina occidental, absoluto dominio. Si contrato un publicista, necesito un difusionista formado, que maneje todas las técnicas del marketing, del mercadeo y de la publicidad, que eso se riñe con el pensamiento complejo posiblemente,
pero que pragmáticamente les útil a una sociedad, lo es. Entonces, el trabajar académicamente estas corrientes no quiere decir negar la formación de competencias. Ayer lo hablábamos para lo de la maestría en comunicación, que está muy bien planteada, y creo que es una expresión clara de respuesta a lo que tú estás diciendo. O sea, habrá formación teórica renovada, pero habrá también una formación técnica muy clara, muy contundente en la elaboración, por ejemplo, de estrategias de comunicación. Es decir, es un error pensar que el buen vivir o el pensamiento complejo, la interculturalidad, niegan el avance tecnológico y la formación de competencias. Por el contrario, hay que ser doblemente exigentes en la formación técnica, en la formación de habilidades y competencias de nuestros ciudadanos. Lo único es que yo pudiera recomendarles de manera general es que para ir salvando estas dificultades, estas dicotomías falsas, pongamos en la esencia de nuestro planteamiento académico un pensamiento hermenéutico, no heurístico, como es el positivista. No formemos gente que se quede solamente en describir las cosas y que se quede solamente en manejar técnicamente sus cosas. El pensamiento hermenéutico pasa de la descripción sin negarla a la explicación de las cosas, ¿no? Entonces, todo el pensum universitario debería provocar esta posibilidad, que nos haga interrogarnos a nosotros mismos. ¿Qué gano yo adquiriendo la competencia, la capacidad de ser un buen mecánico de automóviles? ¿Para qué me sirve? ¿Qué hago con esto? ¿Qué más puedo hacer? Tú hablabas de innovación. ¿Cómo puedo innovar? Salgamos de ser aplicadores de recetas que existen y realmente inventemos, creemos, innovemos, ¿ya? Y en el fondo de esto, indudablemente que la academia tiene que dotarse de la posibilidad de este pensamiento de carácter hermenéutico, aprender a explicar las cosas y salir de ser ejecutores de proyectos o de ámbitos muy concretos. En relación a la colonialidad y el coloniaje, la única diferencia es que no negamos la colonialidad de ninguna manera, la valoramos enormemente, es un gran avance en el pensamiento latinoamericano y también mundial. Lo único que estamos diciendo es que hay que poner las cosas con nombre y apellido para pasar de la reflexión a la acción política. El buen vivir no se queda en la reflexión, el buen vivir es sobre todo acción. Y cuando hacemos la diferenciación, buen vivir, vivir bien, yo no la hago, en verdad para mí es lo mismo, solo que unos tradujeron de una manera y otros de la otra. Lo que sí interesa tomar en cuenta es que esto es acción, es un verbo que implica acción. Vivir bien no es solo interpretación, es hacer. El vivir bien no es para aprenderlo, no es para recitarlo, es para practicarlo cotidianamente, hacerlo cultura, hacerlo forma de vida, ¿sí? Entonces, mi amigo, no se pelee con que si es válido el vivir bien o el buen vivir. O sea, otra cosa es la dolce vita, ¿no? La diferencia podría ser con eso. Pero en el Ecuador lo entienden como buen vivir y están hablando exactamente del vivir bien con el que se habla en Bolivia. Por eso yo opté de manera muy diplomática de hablar del vivir bien, / y vivir bien. Hay otros que más creativamente hablan de buen vivir / bien, o sea, combinan ambas. No se me haga problemas con esto, sino de lo que implica. Y lo que implica en el fondo, entonces, es vida buena en plenitud. Muy bien, todavía tenemos 15 minutitos, aguántenme por favor, para que en esta parte introductoria general, que les aseguro que es la más pesada de lo que voy a exponer, pasemos a ver lo siguiente, ¿ya? Que es como un repaso de lo que hemos estado viendo. ¿De dónde nace el vivir bien? De la cotidianidad comunitaria, subsistencias, resistencias,
hay praxis transformadora, hay expresiones de subversión, ruptura y hay batallas por la significación y por la hegemonía. ¿Sí? O sea, el vivir bien lo vamos a entender en ese ámbito. Desde allá surge, ahí está latiendo. Es una alternativa emancipadora desde el sur, epistemologías del sur, para otro futuro civilizatorio, con democracias, ojalá cultura de paz y ojalá integración de los pueblos. Pasemos, por favor, Alejandra. Ya, acá. El buen vivir es una cosmovisión, ¿no? Y cuando decimos cosmovisión estamos hablando de una manera de mirar el mundo. O sea, desde qué perspectiva miramos, entendemos, interpretamos, sufrimos, gozamos este mundo. Y hay distintas interpretaciones. La interpretación de la cosmovisión del vivir bien es esta. Es una cosmovisión de la cosmoconvivencia, que tiene como característica que interrelaciona, integra, articula 4 otras cosmovisiones. Y lo importante de esto es que entendamos que las 4 son necesarias, las 4 son imprescindibles. No vamos a poder hablar ni construir vivir bien quedándonos en solamente una de estas cosmovisiones. La antropocéntrica, donde el centro es el ser humano, o etnocéntrica, expresada fundamentalmente en el desarrollo humano, ¿no? Hay tantas experiencias, tantas propuestas públicas, académicas, organizativas sobre esta cosmovisión antropocéntrica. Para el vivir bien, el ser humano, por supuesto, es importante, pero no es lo único importante, ni es lo más importante, ¿sí? Como lo es para el desarrollo humano. O sea, el desarrollo humano y los indicadores que tiene de salud, de laboral, de relacionamiento, etcétera, tiene como eje al ser humano y esa es su preocupación y para eso fue creado. Los resultados que ha tenido en su aplicación la propuesta del desarrollo humano en el continente han sido útiles, pero no suficientes. No suficientes. No negamos la importancia de la mirada antropocéntrica de la sociedad, de la realidad. Pero sí queremos destacar en que cobra sentido solamente en su relación con otras cosmovisiones como la ecocéntrica o la del desarrollo sostenible, ¿no? Que tal vez no hay que diferenciarlas tanto, pero las políticas que encaran los grandes organismos internacionales sí las están separando, ¿no? Y hacen énfasis en la cosmovisión ecocéntrica, en los derechos de la naturaleza, en los ecosistemas, ¿no? en el ambiente, el medio ambiente. No es suficiente, no es suficiente. Y uno de los grandes conflictos del vivir bien está en este tema. Muchos compañeros ecologistas creen que el vivir bien es lo mismo que ellos están demandando como ecología. Y hacen planteamientos tan buenos, tan bien intencionados, pero tan inviables, como por ejemplo que no puede haber extractivismo. ¿Sí? Está bien, está lindo, o sea, no toquemos la tierra, pero ¿de qué demonios vamos a vivir? Está bien, no explotemos más petróleo, no más gas, no más minería, pero ¿con qué alimentamos a nuestros habitantes? Entonces, no podemos quedarnos en una interpretación del derecho de la naturaleza solamente en la composición sostenible de esa naturaleza. La tenemos que mirar en su relación, por ejemplo, con el desarrollo humano. El desarrollo humano es posible si no extraemos.
es posible si no trabajamos la tierra? Y la respuesta es sencilla, es no. Y el desafío será cómo manejamos armónicamente esta relación para una vida buena en plenitud. Muchos planteamientos del mundo político, muchos planteamientos de los pueblos indígenas están centrando su mirada en la vida más amplia y están generando una cosmovisión de carácter biocéntrico. Los indígenas aymaras de mi país, por ejemplo, tienen una concepción más biocéntrica de la vida. De hecho, David Choquehuanca, que es el actual canciller de Bolivia, él es de origen aymara, él suele decir siempre, el vivir bien no es capitalismo donde el centro de preocupación es la mercancía, ni tampoco es socialismo donde el centro de preocupación es el hombre colectivamente. Él dice, el centro de preocupación del vivir bien es la vida de todos los seres animados e inanimados, en el mismo nivel, los seres humanos, los animales, las plantas, las montañas, los mares, todos en el mismo nivel. Lo que interesa, dicen estos compañeros, es la vida. Y la vida no es posible solamente para uno. O sea, necesitamos de los otros para una vida armónica y en plenitud. Indudablemente es una ampliación vital en relación al desarrollo humano y es una ampliación dignificadora en relación a la mirada ecologista de la realidad. Y el otro elemento que surge con energía con el buen vivir es esta cosmovisión cosmocéntrica, que recupera lo que estas otras tres cosmovisiones, si bien la tienen implícita, no la valoran, no la jerarquizan en el mismo nivel que tiene que tener. Con la cosmovisión cosmocéntrica estamos hablando de la espiritualidad. Estamos hablando del valor de Dios, del valor de los dioses, del valor de las creencias, del valor de las subjetividades que tenemos instaladas como individuos y como sociedades, y que deciden fuertemente y hasta radicalmente decisiones que podamos tomar en nuestras formas de vivir. A mí me tocó con Evo, cuando trabajaba con Evo. Yo le preparaba una agenda y le decía, presidente, hoy tenemos que hacer esto. Y él me decía, no hermano, no Adalín, eso no vamos a hacer, porque anoche me he soñado que se me ha cruzado un gato negro y nos va a ir mal. Entonces suspenda esa reunión, vamos a trabajar en la oficina. ¿Sí? Entonces la creencia instalada en ellos genera pues ciertas actitudes que a veces afectan políticas de Estado, como en este caso. Y una cosa muy curiosa de todo esto es que casi nunca se equivocaba el compañero Evo, ¿eh? Siempre pasaba algo. Sí. Esto puede pasar en nuestra vida personal. Ya yo les pregunto a ustedes, y nosotros, como tenemos una formación cartesiana distinta, no solemos explicitar nuestra espiritualidad. Nos la guardamos, ¿no? Nos la guardamos. Pero yo estoy totalmente seguro de que la gran mayoría de ustedes piensa dos veces antes de pasar por debajo de una escalera, ¿no? ¿Sí? Y aunque no lo diga, aunque no lo exprese, y estoy totalmente seguro que tiene miedo que le pasen el salero, ¿no? Entonces prefiere que le pongan en la mesa y uno la levanta. Entonces, estas formas internalizadas, subjetivadas, no expresadas, arrinconadas al grado de la ignorancia, ¿no? Definidas como expresiones del infantilismo de la formación del individuo,
vienen a ser decisivas en nuestros comportamientos individuales y en nuestros comportamientos sociales. Entonces, estas espiritualidades, nuestras creencias en los dioses, tenemos que recuperarlos como parte integrante de una cosmovisión más amplia para hablar de una cosmoconvivencia. Siempre me ha llamado la atención que las formas de expresión de nuestra espiritualidad occidental son expresiones de defensa, de miedo, de temor, ¿no? O sea, me cruza el gato negro y me va a ir mal, pues, ¿no? O sea, hay que cuidarse, esa es una expresión de temor, ¿sí? El mundo indígena tiene su espiritualidad más bien de agradecimiento, de esperanza, de festividad. Cuando ustedes vean que ellos hacen ofrenda a la tierra, en quichua se llama la chaya, están agradeciendo a la tierra y le están pidiendo permiso para que les vaya bien. No se están defendiendo, no se están cuidando, ¿sí? Hay racionalidades distintas que habrá que saberlas trabajar a futuro. Resumo diciendo entonces que la cosmovisión del vivir bien o buen vivir necesita de la presencia combinada, interrelacionada de estos 4 elementos. La satisfacción de solo uno o 2 o 3 de estos elementos no va a tener el resultado de la plenitud y la armonía de la que estamos hablando. Y ante la pregunta, por ejemplo, de los cooperativistas mineros, ¿ya? Si habláramos del desarrollo humano, bueno, ellos estaban bien, ganan buena plata. Si hablamos del desarrollo sostenible, ellos siguen de pie puntillas las medidas de derechos de conservación de la naturaleza que tiene el Estado. Donde empezó a fallar, digamos, la estabilidad del sector minero fue acá, en la valoración de su vida. No estaba siendo satisfecha plenamente. Y donde se hizo añicos es acá. Su insatisfacción era extremadamente grande. Entonces, muchas políticas de Estado se concentran en esto. Muchas reivindicaciones de las movilizaciones ciudadanas se concentran en esto. Lo otro no existe. Tiene que existir si queremos hablar del vivir bien, buen vivir. Lo que estoy planteando y que parece una locura es una propuesta asumida en una cada vez más creciente cantidad de organizaciones sociales. Es una propuesta asumida de manera progresiva en políticas de Estado. No solamente Bolivia y Ecuador, Brasil incorporó muchísimos elementos del buen vivir en sus formas de constitución. Estados como Chile, que tiene una característica más bien de años de gobiernos privados, relacionados con las multinacionales, incorporan elementos de esto. Y recientemente la Unión Europea, para sus políticas de cooperación, incorporó también elementos de esta cosmovisión. Eso está en el desafío, eso está en lo que hay que seguir construyendo. A lo que yo quisiera invitarles con esta exposición no es a que la asuman ya, sino quisiera invitarlos a una reflexión valiente, a una reflexión sincera sobre los elementos que estamos planteando allá. Y a una reflexión que los lleve a pensar a ustedes en 2 actores. Uno en ustedes. ¿No? Ustedes como individuos, como personas. En su vida cotidiana desarrollan estos elementos. Y otro como sociedad. La sociedad donde vivo incorpora estos elementos, cuál sí, cuál no, qué le falta, funciona bien, funciona mal. La respuesta que yo sí podría tener es que si queremos vivir en plenitud y armonía, tenemos que hacer funcionar
los 4 elementos en la vida personal, en la vida social y en las políticas públicas. Si nuestra universidad asumiera el buen vivir como su eje filosófico de definición, tendría que tomar en cuenta estos elementos. Y al tomar en cuenta estos elementos, tendría que tomar muy en serio la intervención que hizo el joven que intervino antes respecto a la necesidad de la formación de competencias. Porque en el imaginario de este joven, que es además real, que merece la mayor consideración, está privando esta espiritualidad, ¿sí? Y esto es verdad, o sea, cuando uno egresa se pregunta, ¿y de qué voy a vivir y de qué voy a ganar? ¿Recitar el vivir bien me dará posibilidades, réditos, ingresos, sí o no? Y realmente lo que le va a dar réditos, ingresos y estabilidad y lo que fuera, son las competencias que tiene que tener. Yo vuelvo a decir en esto, necesitamos muy buenos técnicos, los mejores, a tal punto, ¿ya?, que en Bolivia estamos becando todos los años 5.000 jóvenes, porque no nos alcanza para más, que los estamos colocando en las mejores universidades de competencia técnica que hay en el mundo. El cuidado que tenemos es que vengan a una realidad y mantengamos un diálogo que les permita trabajar por la sociedad de convivencia que queremos construir. En Bolivia hemos recuperado los mejores técnicos de la empresa privada para que trabajen en el Estado. La gran dificultad que tenemos es que no podemos pagar como la empresa privada. Pero hay algunos que se quedan y que aportan como nadie más puede aportar, especialmente en campos como la medicina. ¿Sí? No nos gusta su formación. Yo tengo 2 hijos médicos. No me gusta la formación tan material que tienen, pero es muy fácil que salten de ahí a una apreciación humana de la medicina. No es más, pero no dejan de ser buenos médicos, solamente que trabajan en servicio de una sociedad que es distinta. Lo mismo nos está pasando con los ingenieros electrónicos, son pues tipos ahí duros, rayados, de sociedad no saben nada, pero manejan bien todo y hacen funcionar tecnológicamente bien circuitos que tienen que funcionar en esta sociedad de la información y la comunicación. Y en el diálogo, entonces, se van sensibilizando también ante el tipo de sociedad que queremos construir. Ahora sí, por favor. Bueno, al comienzo de su disertación hablaba que tener solo sociólogos. Siempre que decimos sociólogos, ¿no?, sería un desastre. Sí. Sin embargo, varios teóricos han hablado que, por lo menos en el ejercicio de la política, necesitaríamos más filósofos, más sociólogos. También puso un ejemplo de que un médico tendría que ser un experto en el modelo occidental. Pero retomando esta última, que me parece que extracta, digamos, la filosofía del buen vivir, en donde tiene que haber ese equilibrio entre el ser, el tener, entre el convivir para poder vivir bien. Pienso que casarse solo con un modelo es problemático y hace que algunos saberes se endiosen y se den prácticas de inequidad en el ejercicio de las diferentes profesiones. Y como yo soy de la salud, yo siempre lo expreso en todos los escenarios. Nosotros no somos los poseedores de las verdades absolutas y no podemos manejar verdades absolutas desde una sola lógica. Y nada más complejo que abordar la salud de la persona y de un colectivo. Entonces no debemos nutrirnos solamente de un solo modelo.
hay otros modelos alternativos, menos invasivos, menos costosos, con resultados muy positivos en el desarrollo de ese bienestar y de ese buen vivir. Porque hay que reconocer que el modelo occidental ha sido bueno, pero tiene muchos problemas porque se ha enfocado mucho en la parte de la economicista, y entonces desde ese enfoque se viene trabajando es la enfermedad y no la construcción de salud. Entonces se hacen grandes monumentos al servicio de la enfermedad, pero realmente el trabajo en la salud es problemático. Y aquí solamente un ejemplo: estamos en un recinto de una facultad de salud que tiene dos programas, uno que inició hace 43 años, otro que inició hace 33 años. Cuando inició el segundo se conformó la facultad, y si ustedes miran aquí a su alrededor, en los 33 años ha habido 10 decanos y todos son hombres, y más de la mitad de esta facultad es constituida por mujeres, ¿sí? Entonces, el problema de la equidad, ¿qué tiene que ver con la salud? La salud es una categoría femenina, ¿sí? Entonces quería como un poquito entrar en... Muy bien. Esto es lo que hay que hacer. En realidad ya ha puesto el mejor ejemplo de lo que estamos hablando. Voy a ir cerrando esta parte y luego nos vamos a un receso. Si traducimos esto nuevamente al desafío que están encarando con el trabajo pedagógico de estructurar su plan universitario, lo único que estamos añadiendo a la formación más bien técnica, más bien pragmática, es la consideración ontológica de un ser que no es solamente material, sino de un ser que es también espiritual, ¿no? Esa es la única diferencia. Más bien, a diferencia de lo que tú planteabas, la carencia que se suele tener en la formación de nuestras universidades no es la formación técnica, es la formación del ser humano como tal, de este ser humano respetuoso de los otros humanos, de la naturaleza, del cosmos donde vive, y que tome en cuenta también su condición propia de humano. Ese es más bien el gran desafío que tenemos. No reniegue si esta universidad está incorporando ese tema. El error podría ser que todos sean formados así, y por eso yo hablaba que si el mundo estuviera en manos de nosotros sociólogos sería un desastre, porque no tenemos tantas competencias, tantas habilidades de otros campos que en un trabajo más bien multidisciplinario dan respuesta a las cosas. Quisiera destacar un elemento del desarrollo sostenible. El desarrollo humano habla de capacidades, pero habla también de oportunidades, ¿no? Y una de las grandes fallas en las políticas de nuestros estados es que de repente formamos profesionales de altísimo nivel técnico, pero no les damos la oportunidad de ejercer de la mejor manera ese trabajo técnico. Yo no sé qué está pasando acá, pero en Bolivia todavía qué difícil es. Cuando un médico se va a provincia no tiene nada para curar. Nada, o sea, no hay instrumental, no hay nada. Entonces, para que su trabajo técnico y humano sea correcto, esa parte material la tenemos también que satisfacer en políticas públicas. ¿Y cómo se logra esto? Con una redistribución adecuada de la riqueza, ¿sí? Cierro mi intervención diciendo que esto tiene que tener un elemento de identidad y de originalidad, un elemento propio de construcción del ser, de esta mirada ontológica que les decía, del ser cada vez más humano, del ser espiritual y no solamente material. No estoy hablando de este emprendedor, estoy hablando de una innovación también por una vida más justa, por una vida más equitativa, con la mayor competencia que se tenga.
Y ahí el concepto clave es que tenemos que sentipensar, ¿no? Tenemos que formar seres sentipensantes, con capacidad de racionalizar, con capacidad de ser, pero también con capacidad de sentir. Y curiosamente, y me alegra tanto estar acá, deberían ustedes patentar este concepto. Orlando Falsborda recupera el concepto del sentipensante de los pescadores del río Magdalena, ¿sí? Ayer lo primero que hice yo cuando me levanté es ir a ver el río Magdalena, y por supuesto me encontré con una realidad que no refleja lo que Orlando Falsborda nos contaba, sino más bien es el reflejo de una transnacional que cambió todo un sistema de vida acá. Pero él recupera de los pescadores la idea del sentipensante. Pensamos y sentimos al mismo tiempo. El ser humano, el ser buen profesional, no es solamente ser un buen técnico, es por sobre todas las cosas ser una buena persona. Y ser una buena persona es ser una persona colaborativa, sencilla, capaz de convivir con otros y con la naturaleza en sociedad y en vida cósmica.